Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, sin duda, fundamental: la necesidad urgente de transformar nuestro sistema educativo. La idea es dejar atrás ese viejo modelo basado en la obediencia para, en su lugar, construir uno que de verdad cultive el pensamiento crítico. Es una de las conversaciones más importantes que podemos tener hoy. Y para empezar, creo que esta cita de John Dewey nos pone en el estado mental correcto. La educación no es solo algo que hacemos para prepararnos para el futuro. No, es un proceso vivo, activo, que está definiendo nuestro presente, aquí ahora. Miren estas dos imágenes un momento. A la izquierda, un salón de clases de hoy. A la derecha, uno de hace varias décadas. Claro, la tecnología cambió, los colores son más brillantes. Pero la pregunta de fondo es, ¿realmente ha cambiado la filosofía? ¿O seguimos enseñando de la misma manera, solo que ahora con proyectores y tabletas en lugar de tiza y pizarrón? Bueno, para entender esto a fondo, empecemos por el centro de todo: el estudiante. Porque es que es clave reconocer que el alumno de hoy es radicalmente diferente al de antes. Y si no entendemos eso, no entendemos nada. A ver, el contraste es brutal. Antes, el rol del alumno era muy claro: escuchar, asimilar, respetar la autoridad. La educación se sentía como una oportunidad que traía consigo una responsabilidad. Hoy, en cambio, el alumno tiene acceso a toda la información del mundo en su bolsillo, cuestiona y con razón muchas veces a la autoridad y ve la educación como un derecho garantizado. Pero, ¿cuál es la contraparte? Pues que a menudo le cuesta un mundo concentrarse más de 5 minutos seguidos. Pero hay algo más, algo que no se ve a simple vista. Los estudiantes de hoy cargan una especie de mochila invisible que está llena de ansiedad, soledad, una presión social tremenda. Sí, tienen más herramientas, más libertad, pero muchas veces se sienten con menos dirección y menos contención emocional que nunca. Ok, pasemos ahora a la raíz del problema. Porque no se trata solo de que los estudiantes hayan cambiado, ¿eh? Se trata de que el propósito original de nuestro sistema educativo ya no tiene nada que ver con la realidad que vivimos. Y esta es la pregunta del millón. ¿Vale la pena detenernos un segundo y pensarla de verdad? Con un sistema que sigue valorando la repetición y la obediencia por encima de todo, ¿qué tipo de persona estamos creando para el futuro? Y aquí está el diagnóstico, claro y directo. Esto no es un error del sistema, es su diseño. Fue creado en plena era industrial con un objetivo muy específico: formar trabajadores que siguieran instrucciones al pie de la letra. El problema es que ese mundo industrial ya no existe, pero el sistema educativo increíblemente apenas ha cambiado. Y las consecuencias de esto son gravísimas. Cuando la escuela no enseña a pensar críticamente, lo que se forman son generaciones incapaces de analizar información compleja, de debatir ideas sin insultarse. Y ojo, esto no es solo un problema académico, para nada. Es una amenaza directa a la salud de nuestra democracia. Bien, ya establecimos el problema y lo que nos estamos jugando. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la solución? Y no se trata de un pequeño ajuste aquí y allá. Lo que se necesita es un cambio filosófico profundo. Este es el punto clave. Podemos comprar más computadoras, podemos aumentar el presupuesto, pero nada de eso va a solucionar el problema de fondo si el objetivo sigue siendo el mismo. Primero, antes que nada, tenemos que cambiar radicalmente el para qué de la educación. Y esta tabla lo ilustra perfectamente. Necesitamos pasar de una aula que enseña qué pensar a una que enseña cómo pensar. Un lugar donde el error no se castiga, sino que se analiza como una oportunidad increíble para aprender. Un lugar donde la creatividad y las preguntas se valoran mucho más que la simple repetición de datos. Entonces, ¿cómo se ve esta nueva filosofía en la práctica? Bueno, podemos decir que se sostiene sobre 3 pilares fundamentales y, la verdad, bastante concretos. Este nuevo enfoque se puede construir sobre estos 3 pasos: enseñar a preguntar, enseñar a evaluar fuentes y enseñar a tolerar la incertidumbre. Vamos a desglosar cada uno. El primer pilar es honestamente revolucionario. Imaginen una clase de historia donde, en lugar de preguntar ¿en qué año cayó el Imperio Romano?, la pregunta sea ¿qué fallas económicas y sociales hicieron que su caída fuera inevitable? La primera pregunta busca un dato memorizado, la segunda un análisis profundo. De eso se trata, de celebrar la curiosidad que nos lleva más allá de la superficie. El segundo pilar es, literalmente, una habilidad de supervivencia en el siglo XXI. Hoy en día, tener acceso a la información es lo de menos. La verdadera clave es saber evaluarla. Esto significa, por ejemplo, darle a los estudiantes 2 noticias sobre un mismo evento, pero de fuentes opuestas, y pedirles que identifiquen el lenguaje sesgado, los datos que se omiten, la intención de cada autor. Esto es tan fundamental como aprender a leer.
Y llegamos al tercer pilar, que quizás sea el más retador. El mundo real no es blanco y negro, está lleno de grises. La educación tiene que reflejar esa ambigüedad. Por ejemplo, al debatir sobre el cambio climático, no hay una respuesta simple y única. Hay que enseñar a sopesar opciones complejas y a entender que decir, no sé, necesito más información, no es un fracaso. Todo lo contrario, es el primer paso hacia el verdadero conocimiento. Esta caricatura lo resume todo con un toque de humor, ¿no? Tenemos todas las herramientas, toda la tecnología del mundo a nuestro alcance, pero la herramienta más importante, la que de verdad necesitamos enseñar a usar, sigue siendo la misma de siempre. Y aquí nos topamos con el mayor obstáculo. El pensamiento crítico es lento, necesita calma, requiere concentración. Pero todo en nuestra cultura digital, desde los videos cortos hasta las redes sociales, nos entrena para exactamente lo contrario. La reacción inmediata, la atención fragmentada. La escuela tiene que ser el contrapeso a esa cultura. Y todo esto al final nos lleva a una decisión fundamental. Una elección que no solo define nuestras escuelas, sino que define nuestro futuro como sociedad. Al final del día, todo se reduce a esta pregunta. Y la verdad es que no hay un punto medio. La dirección que tomemos aquí lo va a cambiar absolutamente todo. Porque, dependiendo de lo que respondamos, vamos a diseñar un plan de estudios, vamos a evaluar a los estudiantes y vamos a formar a los docentes de maneras completamente opuestas. Es la decisión fundacional de la que parte todo lo demás. Y aunque el desafío parece gigantesco, la conclusión es bastante esperanzadora. Este cambio no necesita una ley del Congreso ni un decreto presidencial para empezar. Puede empezar mañana mismo, en cualquier salón de clases, con un solo docente que decida premiar una buena pregunta en lugar de una simple respuesta memorizada. Y cerramos con esta idea, que no es ninguna exageración. La calidad de nuestra democracia depende directamente de la capacidad de sus ciudadanos para pensar por sí mismos, y esa capacidad se construye o se destruye día a día en nuestras escuelas.